Cuando pronuncias el nombre de Floyd Mayweather, algo cambia en la habitación. El aire se vuelve denso y cargado de una electricidad estática que eriza la piel. Los que compartieron el cuadrilátero con él hacen una pausa instintiva. Bajan la mirada hacia sus manos marcadas por años de guerra y respiran de una manera diferente, como si recordaran la falta de oxígeno en los asaltos finales. Floyd Mayweather. Floyd Mayweather. Floyd Mayweather. Es un nombre que evoca dinero, arrogancia y espectáculo. Pero para los hombres que intentaron golpearlo, evoca algo mucho más frustrante y profundo: la impotencia absoluta. Un ex campeón mundial dijo una vez: pelear con él es como intentar abrazar a un fantasma. Ves que está ahí. Sientes su presencia. Pero cuando cierras los brazos, no hay nada más que aire vacío. Y esa reacción, esa verdad inmediata y visceral, se repitió una y otra vez en cada gimnasio, en cada entrevista y en cada confesión sincera. No es simplemente una historia sobre cinturones o récords invictos. Es la historia de lo que sucedía realmente cuando las luces de las cámaras se apagaban y solo quedaban dos hombres respirando en la soledad del ring. Ricky Hatton, quien llegó invicto a su cita con el destino, lo resumió con una brutalidad honesta. Te hace sentir que no sabes pelear. Te hace sentir como un novato en tu primer día de gimnasio. Esa es la verdadera leyenda. La primera vez que un boxeador se encontraba frente a Floyd Mayweather, la experiencia solía ser desconcertante, casi surrealista, rompiendo todas las expectativas creadas por la televisión. No era el hombre más grande físicamente, ni parecía poseer esa musculatura intimidante que otros campeones exhibían con orgullo en el pesaje. Sin embargo, había algo en sus ojos. Una calma depredadora que inquietaba más que cualquier grito o empujón. Diego Corrales, quien entró al ring creyendo que su tamaño sería determinante, descubrió demasiado tarde que la realidad era otra. Pensé que lo podía romper. Pensé que era frágil, confesó un miembro de su esquina años después. Pero cuando sonó la campana, nos dimos cuenta de que estábamos peleando contra una computadora, no contra un humano. La velocidad de manos no era lo único que sorprendía. Era la velocidad de su mente. La capacidad de procesar el peligro antes de que éste se materializara. Un sparring que trabajó con él durante años describió esa sensación inicial con una mezcla de horror y admiración. Tú lanzas el golpe y antes de que tu cerebro envíe la señal a tu puño, él ya se ha movido. Es como si estuviera leyendo tus pensamientos, no tus movimientos. Esa anticipación sobrenatural convertía la confianza de sus rivales en duda en cuestión de segundos. A medida que avanzaban los asaltos, esa primera impresión se transformaba en algo mucho más oscuro y pesado. El miedo a la ineficacia. El terror de saber que tu mejor arma es inútil. Arturo Gatti, un guerrero conocido por su corazón y su capacidad de absorber castigo, se vio reducido a un espectador en su propia pelea. No podía ver los golpes, admitió Gatti con el rostro marcado por la incredulidad. Sentía los impactos, pero mis ojos no registraban de dónde venían. Era como pelear contra una sombra que te golpea. Floyd no solo ganaba, desmantelaba la psique de sus oponentes, ladrillo a ladrillo, hasta dejar los cimientos expuestos. La preparación de sus rivales cambiaba drásticamente. Entrenaban para la velocidad, contrataban sparrings rápidos, estudiaban videos hasta la madrugada. Pero nada de eso importaba. Zab Judah, quien tuvo momentos de éxito al principio de su combate, explicó la frustración que eventualmente consume a todos. Empiezas bien. Crees que lo tienes. Pero luego él ajusta. Hace algo pequeño con el hombro,
cambia el ángulo de sus pies, y de repente, el peleador que eras en el primer round ya no existe en el quinto. Esa capacidad de adaptación en tiempo real era su verdadera arma secreta. Un don que convertía a campeones mundiales en estudiantes confundidos. Sin embargo, detrás de la perfección técnica y el dominio absoluto, existía una personalidad compleja y a menudo contradictoria que generaba tantos enemigos como admiradores. Floyd Mayweather no era un héroe convencional. Era el villano perfecto. El hombre que el mundo pagaba por ver perder. Pero sus rivales, aquellos que realmente cruzaron guantes con él, veían una dicotomía que el público general ignoraba. Es el tipo más arrogante del mundo cuando las cámaras están encendidas, dijo Oscar de la Hoya, el Golden Boy, que llevó a Floyd al límite en una decisión dividida. Pero cuando estás ahí dentro, sientes su respeto por el oficio. No te regala nada, pero tampoco subestima nada. De la Hoya, un ícono del orgullo latino, entendió que la fanfarronería de Money era una armadura, una estrategia de marketing brillante, pero también una forma de mantener a todos a distancia. Hubo conflictos, por supuesto. Entrenadores rivales lo llamaban corredor. Lo acusaban de evitar el combate franco, de robar las peleas con tácticas defensivas. Pero Shane Mosley, quien logró conectar uno de los golpes más duros que Floyd jamás recibió, ofreció una perspectiva diferente sobre esa supuesta cobardía. La gente dice que corre. Yo digo que es inteligente. Me conectó, me lastimó y supo sobrevivir cuando lo lastimé yo. Eso no es cobardía, eso es maestría. Esos momentos de vulnerabilidad, aunque escasos, definieron su leyenda tanto como sus victorias fáciles, mostrando que bajo la piel del intocable había un corazón de luchador. El segundo asalto contra Mosley es quizás el instante más analizado de su carrera. Un momento donde el tiempo pareció detenerse en el MGM Grand de Las Vegas. Las rodillas de Floyd se doblaron. Sus ojos se vidriaron por una fracción de segundo, y el estadio rugió esperando el colapso del imperio. Lo sentí que se iba, recordó Mosley, reviviendo la adrenalina de ese instante. Pero en lugar de caer, me agarró. Su instinto de supervivencia fue más rápido que mi capacidad para rematarlo. Esa noche, Floyd no solo demostró que tenía mandíbula, demostró que tenía la claridad mental para operar bajo fuego intenso. Roger Mayweather, su tío y entrenador, lo dijo mejor que nadie en el rincón. Esto es boxeo, te van a pegar. La pregunta es ¿qué haces después? Y lo que hizo Floyd fue dominar cada segundo restante del combate, borrando ese momento de debilidad con una clínica de precisión quirúrgica. Fue una lección de compostura que dejó a los críticos sin argumentos y a Mosley sacudiendo la cabeza en señal de respeto resignado. Pero si hablamos de respeto y de la conexión con el mundo latino, no podemos ignorar la noche en que un joven Saúl Canelo Álvarez intentó destronar al rey. Fue un choque de generaciones. La fuerza bruta y la juventud mexicana contra la experiencia y la astucia estadounidense. Canelo, con el orgullo de toda una nación en sus hombros, subió al ring convencido de su destino. Pensé que tenía la estrategia perfecta, confesó Canelo años después, con la madurez que da el tiempo. Pero él no me dejó hacer nada, me anuló. Quería pegarle en el cuerpo y él ya no estaba. Quería ir a la cabeza y me encontraba con su hombro. La frustración del ídolo mexicano era palpable en cada round. Golpeaba las cuerdas, miraba al árbitro, buscaba respuestas que no existían. Floyd convirtió a una futura leyenda en un aprendiz esa noche. Un miembro del equipo de Canelo recordó el silencio en el vestuario después de la pelea. No había ira. Había una comprensión dolorosa.
Sabíamos que habíamos perdido contra el mejor. Esa derrota, lejos de destruir a Canelo, lo moldeó. Una verdad que el mismo mexicano ha reconocido. Aprendí más en esa noche contra Floyd que en todas mis peleas anteriores. La narrativa de que Floyd evitaba a los peleadores duros se desmorona cuando escuchas a Marcos el Chino Maidana, el argentino que llevó el caos al orden de Mayweather. Maidana no respetó la técnica. Trajo una pelea callejera, sucia, llena de cabezazos y golpes en ángulos extraños. Me importaba una mierda su récord, dijo Maidana con su característica franqueza. Salía a arrancarle la cabeza. Y por momentos pareció que lo lograba. Los primeros rounds de su primer encuentro fueron un asalto a los sentidos, con Floyd contra las cuerdas, incómodo, recibiendo golpes que normalmente esquivaba. Nunca lo había visto tan confundido, comentó un comentarista veterano esa noche. Maidana lo obligó a pelear. Sin embargo, incluso en medio de esa tormenta, la genialidad de Floyd emergió. Ajustó la distancia, empezó a usar el cuerpo a cuerpo para frenar al argentino. Maidana, al reflexionar sobre la revancha, admitió: «Es un zorro viejo. En la segunda pelea no me dejó ni acercarme. Aprendió mis trucos en 30 minutos y los neutralizó para siempre». Esa capacidad de descifrar el caos es lo que separaba a Floyd de los buenos boxeadores y lo elevaba al panteón de los inmortales. Y luego estaba Manny Pacquiao. La pelea que el mundo esperó durante 5 años. El evento que paralizó el planeta. Muchos dijeron que llegó tarde, que ambos habían pasado su mejor momento, pero para los puristas fue la confirmación final. Pacquiao, un torbellino de actividad ofensiva, se encontró con un muro invisible. «Pensé que gané la pelea», dijo Manny inicialmente, confundido por la falta de intercambios. Pero al revisar la cinta, la realidad era innegable. Floyd controló el espacio, el ritmo y la distancia con una tiranía silenciosa. Juan Manuel Márquez, el gran rival mexicano de Pacquiao y víctima también de la maestría de Floyd, ofreció un análisis técnico impecable. Floyd no te gana con fuerza, te gana con el tiempo. Sabe cuándo vas a respirar, sabe cuándo vas a parpadear. Contra Pacquiao, simplemente le quitó el ritmo. La decepción del público que esperaba una guerra sangrienta contrastaba con la admiración de los expertos, que veían una partida de ajedrez perfecta. Floyd neutralizó al peleador más explosivo de la década sin apenas despeinarse. Una hazaña que, con el tiempo, se valora más que en esa noche de mayo. El legado de Floyd Mayweather no se mide solo en cinturones o en los millones de dólares que generó, sino en cómo cambió la mentalidad de las nuevas generaciones de boxeadores. Antes de él, el ideal era el guerrero que recibía 3 golpes para dar 1. Después de él, la inteligencia defensiva se volvió cool. Jóvenes prospectos en gimnasios desde Los Ángeles hasta Puerto Rico empezaron a imitar el shoulder roll, esa defensa de hombro que Floyd perfeccionó hasta convertirla en arte. Gervonta Davis, uno de sus protegidos más famosos, lo explicó claramente. Él nos enseñó que el boxeo es el arte de pegar y que no te peguen. Nos enseñó a cuidar nuestro cerebro, a ser empresarios, a ser dueños de nuestro destino. Floyd no solo cambió el estilo de pelea, cambió el negocio del deporte. Tú eres tu propio jefe, les decía a los jóvenes luchadores. André Berto, su último oponente oficial antes del retiro y antes del espectáculo con McGregor, reflexionó sobre esto. Entras al ring pensando que es solo deporte, pero con Floyd estás entrando a una empresa multinacional donde él es el CEO y tú eres un empleado temporal. Su control es total, dentro y fuera de las cuerdas.
Pero hay una parte de la historia que las cámaras de All Access y los documentales promocionales rara vez capturaban con total fidelidad: la obsesión maníaca por el trabajo. Se habla mucho del talento natural, pero sus compañeros de gimnasio cuentan una historia diferente, una de sacrificio brutal. La gente ve los autos, las joyas, los aviones privados, comentó un sparring habitual del Mayweather Boxing Club. Pero no ven que este tipo entrena a las 3 de la mañana. No ven que corre 10 kilómetros cuando todos están durmiendo. Esa ética de trabajo, bautizada como Hard Work, Dedication, no era un eslogan. Era una religión. Un ex campeón mundial que visitó su campamento quedó atónito. Lo vi entrenar 4 horas seguidas sin tomar agua, sin sentarse. Tenía 38 años y trabajaba más duro que los chicos de 20. Eso te rompe mentalmente. Sabes que no puedes trabajar más que él. Esa era la verdadera fuente de su confianza. Sabía, sin lugar a dudas, que nadie había sufrido más que él en la preparación. En la intimidad del vestuario, lejos del personaje de Money Mayweather, los rivales descubrían a veces a un hombre diferente, más humano, incluso respetuoso. Andreberto compartió un momento revelador tras su combate. Después de la pelea, en el vestuario, vino y me habló. No había cámaras. Me dijo: «Tienes corazón, nunca dejes de empujar». Ese no era el tipo que tiraba billetes en la conferencia de prensa. Víctor Ortiz, a pesar del final polémico de su pelea con el knockout traicionero, reconoció años después la inteligencia emocional de Floyd. Él sabe qué botones presionar para sacarte de tu juego. Me hizo enojar, me hizo perder el control. Y eso fue exactamente lo que él quería. Es un maestro de la psicología humana, tanto como del boxeo. Esa dualidad, la capacidad de ser un villano despiadado y un mentor sabio, confundía a sus oponentes tanto como sus golpes. No sabían si odiarlo o admirarlo. Y en esa indecisión, Floyd ya había ganado la batalla mental antes de lanzar el primer jab. Las anécdotas sobre su perfeccionismo rozan lo obsesivo. Se dice que cambiaba de guantes constantemente si sentía la más mínima imperfección, que exigía que la temperatura del gimnasio fuera infernalmente alta para sudar más, simulando condiciones extremas. Un entrenador rival recordó haber intentado espiar una de sus sesiones. No había nada que espiar. No había trucos secretos. Solo hacía lo básico: golpear el saco, las manoplas, la cuerda. Pero lo hacía con una perfección que daba miedo. Nunca fallaba un golpe, ni siquiera contra el saco. El sonido era diferente, un crack seco y constante. Miguel Cotto, la leyenda puertorriqueña que le dio una de sus peleas más duras y sangrientas, reconoció esa consistencia. Lo presioné, lo hice sangrar por la nariz, lo llevé a las cuerdas, dijo Cotto con orgullo. Pero cada vez que pensaba que estaba cansado, él volvía con 3 golpes precisos. Su condición física es de otro planeta. Cotto, un hombre de pocas palabras, resumió el sentimiento de muchos. Es el mejor. No hay vergüenza en perder contra él. A medida que pasaban los años y el récord se acercaba al mítico 50-0, la percepción de sus rivales cambiaba de la frustración a la aceptación histórica. Conor McGregor, quien cruzó desde las artes marciales mixtas para un evento que fue más espectáculo que deporte, salió del ring con una nueva comprensión de la dulce ciencia. Es mucho más rápido de lo que parece en televisión, admitió el irlandés, sorprendido. No es solo velocidad de manos, es su capacidad para cambiar el plan. Me dejó lanzar mis golpes al principio, me estudió, y luego me desmanteló. Es un genio táctico. Incluso en una pelea que muchos consideraron una farsa, Floyd mostró su capacidad para leer, procesar y ejecutar. No fue el Floyd de 25 años,
pero la mente seguía siendo tan afilada como siempre. Me llevó a aguas profundas y me ahogó, concluyó McGregor, utilizando una metáfora que muchos boxeadores puros habían sentido antes que él. Fue la confirmación final de que, independientemente del rival o la disciplina, la inteligencia de Floyd era el factor determinante. Hoy, cuando miras atrás y escuchas a los veteranos hablar sobre su era, el resentimiento ha dado paso a una reverencia casi religiosa. Los que lo llamaban aburrido, ahora lo llaman puro. Los que decían que corría, ahora dicen que dominaba. Zab Judah, quien pasó de ser su rival más peligroso a uno de sus compañeros de sparring más leales, lo pone en perspectiva. Tienen que entender que vimos a Michael Jordan en el boxeo. Quizás no les gustaba su actitud. Quizás querían ver más sangre, pero en términos de habilidad pura, de no ser tocado, nadie lo ha hecho mejor. Es un legado complicado, lleno de matices, pero innegable en su grandeza. Floyd no solo venció a sus contemporáneos, venció al tiempo, venció a las críticas y venció al propio sistema del boxeo, saliendo del deporte con su salud intacta y su cuenta bancaria llena. El objetivo final de cualquier prize fighter. Cuando las luces finalmente se apagan y el estadio queda vacío, lo que perdura no es el ruido de las conferencias de prensa ni la lluvia de billetes. Lo que queda es la memoria muscular de aquellos que intentaron golpearlo y fallaron. Es la sensación de impotencia que describió Canelo, el respeto a regañadientes de la Hoya, la incredulidad de Hatton. Un periodista deportivo veterano escribió una vez: puedes odiarlo, puedes amarlo, pero no puedes decir que viste a alguien ganarle. Y esa es la verdad definitiva. Cuando los boxeadores son preguntados sobre Floyd Mayweather, sus respuestas varían en palabras, pero convergen en sentimiento. Hablan de un rompecabezas sin solución, de un laberinto sin salida. Hablan de la excelencia en su forma más fría y calculadora. Y cuando los jugadores, los luchadores y los campeones recuerdan a Floyd Mayweather, no están recordando simplemente una estadística de 50-0 ni los cinturones que adornan sus paredes. Están recordando una sensación física, un vacío en el estómago al darse cuenta de que no había nada que pudieran hacer para ganar. Están recordando el sonido de sus propios guantes cortando el aire sin encontrar destino. Están recordando la mirada de un hombre que conocía sus movimientos mejor que ellos mismos. Floyd Mayweather. Floyd Mayweather. Floyd Mayweather. Al final, no recuerdan solo al hombre. Recuerdan el sentimiento de perfección inalcanzable. Un fantasma que nunca pudieron tocar y que nunca se irá.